No sé si fue el destino o la culpa buscando un cuerpo donde esconderse, pero aquella noche, cuando la vi temblando frente a los portones de mi hacienda, supe que algo en mí nunca volvería a ser igual. Llovía como si el cielo quisiera borrar la memoria del mundo. Yo observaba desde la ventana alta de mi despacho, una copa de vino en la mano, el corazón endurecido por los años, el alma exhausta de arrepentirse sin perdonarse. Mi nombre es Elías Navarro, dueño de tierras, hoteles y de un silencio que nadie se atreve a romper. Dicen que soy un hombre frío, incapaz de sentir, y quizás sea cierto, pero esa noche sentí algo. La vi desde lejos, una joven empapada, abrazando un bolso viejo contra el pecho, los labios morados por el frío. Sus ojos, aún en la tormenta, brillaban con algo que reconocí demasiado tarde: inocencia. Bajé sin pensar. Cuando abrí la puerta, el viento nos azotó con furia. ¿Está perdida?, pregunté, tratando de sonar firme, como si el temblor que sentía en el pecho no fuera real. Ella tardó en responder, la voz quebrada por el miedo. Solo necesito un lugar donde pasar la noche. Aquí no se recibe a desconocidos, quise decir, pero no pude. Algo en su voz me desarmó. Le ofrecí entrar. La luz cálida del vestíbulo la envolvió como un abrazo. El agua goteaba de su cabello sobre el mármol, y pensé en lo frágil que se veía, tan diferente de todo lo que conocía. ¿Su nombre?, pregunté. Lía, susurró, Lía Montes. Y ese nombre quedó suspendido en el aire, suave y peligroso como una promesa. Le di una habitación de huéspedes, una toalla, algo de sopa. No era más que un gesto de cortesía. Eso me repetía, mientras mis ojos la seguían sin permiso. Había en ella algo imposible de definir, un fuego escondido detrás de la timidez. Un contraste que me inquietó más de lo que debería. Esa noche no dormí. Escuchaba los pasos suaves de Lía en el piso de arriba, el crujir de las tablas, el suspiro del viento. Y por primera vez en años, no pensé en Ariadna, mi esposa muerta. Pensé en ella. Al amanecer, bajó al comedor con el cabello aún húmedo, vestida con una blusa sencilla que yo había mandado dejar en su habitación. «Le agradezco lo que hizo por mí», dijo con una educación que no esperaba. «Puedo limpiar, cocinar, trabajar, lo que sea, solo no me eche a la calle todavía». Sonreí, una sonrisa cansada, casi olvidada. «Veremos qué puedo hacer». No sabía entonces que esa decisión, aparentemente insignificante, sería el principio de mi redención y de mi ruina, porque a veces el destino no toca la puerta, se presenta empapado, tiritando y con los ojos llenos de cielo. La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a tormenta. Las montañas alrededor de la hacienda se cubrían de una neblina espesa, como si la noche no quisiera marcharse. Yo observaba desde la galería, el cigarro consumiéndose entre mis dedos, tratando de convencerme de que aquella muchacha no significaba nada. Pero mentirle al corazón es como intentar detener el viento con las manos. Lía despertó temprano y sin que nadie se lo pidiera, comenzó a limpiar el salón principal. El aroma a cera y flores secas llenó la casa. Su figura se movía con suavidad, casi en silencio, como si temiera despertar algo dormido entre las paredes. Y quizás tenía razón. Esa casa guardaba demasiados fantasmas. Yo la observaba desde la puerta entreabierta del despacho. Había algo en la forma en que se detenía a mirar los retratos antiguos, los míos, los de Ariadna, los de mi padre, con una mezcla de respeto y curiosidad, como si buscara entendernos, como si intuyera que allí dentro, entre los cuadros y el polvo, había historias que nadie había tenido el valor de contar. ¿Quién era ella?, me preguntó una tarde mientras pasaba un paño por el marco de un retrato. «Mi esposa», respondí seco sin apartar la vista del fuego. Guardó silencio, pero lo vi, lo sentí. Su compasión me atravesó como un cuchillo, no de lástima, sino de ternura. Una ternura que dolía. Comenzamos a cruzarnos más seguido, en los pasillos, en la biblioteca, en el jardín, siempre con esa distancia respetuosa,
como si ambos temiéramos romper un pacto invisible. Pero los silencios se alargaban. Las miradas se quedaban suspendidas más de lo debido. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, la escuché cantar. Su voz era tan suave que pensé que provenía del recuerdo de Ariadna. Pero era ella, Lía, cantando en la cocina mientras lavaba los platos. Me acerqué sin hacer ruido, deteniéndome en el marco de la puerta, y por un instante creí ver la vida volviendo a mi casa, como si cada nota suya abriera una ventana al aire que tanto tiempo había faltado. Cuando se giró y me vio, se sonrojó. «Perdón, no sabía que estaba aquí. No tienes por qué disculparte», dije. Y sonreí. Fue la primera sonrisa sincera que había sentido en años. Esa noche la encontré en el corredor, con una manta sobre los hombros, observando la lluvia que regresaba. «No logro dormir cuando llueve», dijo sin mirarme. «Yo tampoco». Nos quedamos así, lado a lado, escuchando el agua golpear los cristales. No había palabras, pero el silencio estaba lleno. Podía oler el perfume de su cabello húmedo, sentir el calor de su cuerpo tan cerca. Y algo dentro de mí comenzó a despertar. Algo que no sabía si era amor o condena. A veces la veía cerrar los ojos y respirar profundo, como si quisiera retener el aroma de la madera vieja, de la tierra mojada. Yo hacía lo mismo, y me descubrí anhelando cosas que creía olvidadas. Una conversación simple, una risa, un roce de manos. Lía no sabía que cada gesto suyo me desarmaba. El modo en que apartaba un mechón de cabello detrás de la oreja, cómo mordía el labio inferior cuando se concentraba. La forma en que me miraba sin saber qué hacer con la mirada. Esa pureza me atormentaba, porque yo ya no era un hombre puro. Y lo que comenzaba a sentir por ella era tan profundo que asustaba. Una madrugada la escuché gritar. Corrí hasta su habitación. Tenía una pesadilla. Se despertó sobresaltada, el rostro empapado en lágrimas. «No podía salir», dijo entre sollozos. «Soñé que alguien me encerraba y no podía respirar. Me quedé quieto sin saber qué hacer. Y entonces ella se aferró a mí. Sus manos pequeñas, temblorosas, se clavaron en mi camisa. Y yo la abracé, no como un hombre abraza a una mujer, sino como quien intenta rescatar un alma del abismo. La sentí temblar contra mi pecho. Su respiración se fue calmando poco a poco, hasta que quedó dormida ahí, entre mis brazos. No supe cuánto tiempo pasé así, escuchando el compás de su corazón junto al mío. Solo sé que, cuando la recosté con cuidado sobre la cama, ya no había vuelta atrás. Porque hay abrazos que no son de consuelo, son de destino. Y el mío con Lía acababa de sellar algo que el mundo jamás comprendería. Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero nadie advierte que a veces esa calma solo es el suspiro que precede al fuego. Los días siguientes se deslizaron suaves, casi irreales. El sol volvió a colarse entre las montañas, y con él una tibieza nueva habitó la hacienda. Lía caminaba por los pasillos con la naturalidad de quien pertenece, aunque aún no lo supiera. Su risa, esa risa que al principio me desconcertaba, se fue quedando en las paredes, reemplazando el eco de la soledad que tanto tiempo reinó allí. Yo intentaba mantener las distancias, inventaba excusas para no verla demasiado. Viajes a la ciudad, reuniones con socios, largas horas en la biblioteca fingiendo leer. Pero bastaba escuchar sus pasos en el piso de arriba para que todo propósito se desmoronara. Una mañana la encontré en el jardín, arrodillada entre los rosales. El sol doraba su piel y el viento jugaba con su cabello, como si la naturaleza misma la reconociera. «Estas flores parecían muertas», dijo al notar mi presencia. «Pero mire, solo necesitaban un poco de cuidado». Le sonreí, sintiendo que hablaba de mí sin saberlo. «No todo lo que parece roto está perdido», respondí. Ella me miró, y esa mirada fue tan profunda que tuve que apartar la vista. Esa tarde comimos juntos por primera vez. La mesa larga, antes símbolo de mi aislamiento, se volvió un puente invisible entre dos almas que empezaban a tocarse sin rozarse. Ella me contaba pequeñas cosas,
los libros que nunca había podido leer, los lugares que soñaba conocer, los miedos que traía escondidos desde la infancia. Yo la escuchaba como si cada palabra suya fuera una revelación. Había en su voz una ternura que no había sentido ni en mis mejores años de matrimonio. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida. Y cada herida una forma de amar. Con el tiempo Lía empezó a pintar. Encontró en un rincón abandonado del desván unos lienzos viejos, pinceles endurecidos por el polvo. Y los rescató como rescataba todo lo que tocaba. Pintaba flores, retratos, amaneceres. A veces, sin saberlo, me pintaba a mí. Mi silueta junto a una ventana, mis manos entrelazadas, mi sombra observándola desde lejos. Nunca lo decía, pero lo sabía. Lo veía en los colores, el gris de mis días, el rojo tenue de mi culpa, el dorado de esa esperanza que ella despertaba sin proponérselo. Una noche, mientras ella pintaba en silencio, me acerqué. El fuego de la chimenea lanzaba reflejos sobre su rostro. ¿Y qué pinta?, pregunté, deteniéndome detrás de ella. La casa, susurró, pero no como es, sino como la siento. En el lienzo la hacienda no era un lugar de piedra y sombras, sino un cuerpo vivo, respirando. Y en el centro, apenas visible, había dos figuras diminutas, una frente a la otra, unidas por una línea de luz. «Somos nosotros, ¿verdad?», pregunté casi sin voz. Lía no respondió, solo bajó el pincel y me miró. Su mirada era tan limpia que dolía. Hubo un silencio largo, de esos que lo dicen todo. El fuego crujía, el viento golpeaba los cristales y entre los dos flotaba algo que no sabíamos nombrar. No era amor todavía, ni deseo del todo. Era esa frontera invisible donde ambos comienzan a perderse. Me acerqué un paso. Ella no se movió. Pude sentir su respiración entrecortada, el leve temblor de sus manos. Y supe que si daba un paso más, no habría regreso. «Lía», susurré apenas tocando su brazo, «deberías descansar». «Sí», respondió sin moverse, pero ninguno de los dos se fue. Minutos después, ella tomó mi mano. No como quien busca protección, sino como quien pide permiso para existir. Y ese contacto me quebró. Sus dedos eran cálidos, suaves, llenos de una inocencia que yo no merecía. El mundo se redujo a ese instante. El fuego, el perfume de pintura y jazmín, nuestros silencios enfrentados. No la besé, no esa noche. Porque lo que sentía no era deseo, era miedo. Miedo a lo que podía despertar si la tocaba. Miedo a mí mismo. Ella levantó la vista y con voz temblorosa dijo, «A veces pienso que esta casa nos observa, ¿sabe? Como si esperara algo de nosotros». No supe qué responder. Quizá tenía razón. Quizá esa casa, con sus paredes llenas de secretos, ya sabía lo que estaba por venir. Cuando ella se fue a dormir, quedé solo junto al fuego, con la mano aún caliente del contacto. Y supe que había llegado el punto donde la calma empezaba a arder. Porque no hay paz posible cuando el alma reconoce su destino antes que la mente. No hay nada más cruel que la calma antes de una verdad. Porque el alma, sin saberlo, siempre presiente el golpe que está por venir. Lía seguía en la hacienda. Llevaba ya 2 meses allí, y cada día se volvía más parte del lugar y de mí. Había llenado los pasillos de vida, las cocinas de aromas, las habitaciones de risa. Y sin embargo, a medida que ella florecía, algo oscuro dentro de mí comenzaba a marchitarse. No era culpa nueva. Era la vieja, la de siempre. La que cargaba desde el día en que Ariadna, mi esposa, había muerto en aquella misma casa. Nadie sabía la verdad de su muerte, solo yo. Y ahora, verla a Lía moverse entre los mismos muros que guardaban mis pecados, me hacía sentir observado por los fantasmas de mi propio pasado. Una tarde, el cielo se cubrió de gris. Yo trabajaba en mi despacho cuando Lía entró con un sobre en las manos. «Lo encontré en el desván», dijo con esa voz suave que sabía cómo desarmarme. Estaba dentro de una caja con cosas viejas. Tomé el sobre. El papel estaba amarillento, sellado con cera rota. El nombre en la portada me heló la sangre, Elías Navarro. Mi nombre, escrito con la letra de Ariadna. No dije nada, solo la guardé en el cajón y fingí indiferencia.
Pero esa noche, cuando Lía dormía, la abrí. Si algún día lees esto, es porque ya no estoy ahí para perdonarte. No me culpes por marcharme, Elías. Me culpo yo por haberte amado más de lo que amé mi propia vida. Las palabras temblaban en mi mente como cuchillos, y entre ellas una frase que me paralizó. Nuestra hija no debe saber nunca lo que hicimos. Hija. La palabra me quemó los dedos. Ariadna no podía tener hijos. Eso siempre lo supe. Pero ella había dicho nuestra hija. Y de pronto, cada mirada, cada gesto, cada nota de dulzura en la voz de Lía adquirió otro significado que no quería enfrentar. Pasé la noche entera buscando documentos, papeles, registros, cualquier cosa que explicara lo que aquella carta insinuaba. Encontré un nombre repetido en las notas antiguas de mi esposa, Amalia Montes. El mismo apellido de Lía. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que creí que me rompería el pecho. Lía, la joven que había llegado a mi puerta esa noche de lluvia, con la mirada de quien carga una historia que no comprende. Podía ser posible. Era ella. No dormí. Al amanecer, la encontré en el jardín, regando las flores como siempre, inocente, hermosa, pura. Por un momento, quise fingir que nada había cambiado, pero mis manos temblaban. Mi respiración era un secreto que se me escapaba. «Lía», dije con voz ronca. «¿Sí? ¿Tu madre vive?» Bajó la mirada, como si la pregunta abriera una herida. «No lo sé, nunca la conocí. Crecí con una tía que no hablaba mucho de ella». «¿Tu tía se llamaba Amalia?», pregunté, sintiendo el peso del mundo caer sobre mí. Ella me miró sorprendida. «Sí, ¿cómo lo sabe?» El silencio que siguió fue insoportable. Solo el viento hablaba, moviendo las hojas secas entre nosotros. Yo di un paso atrás, temiendo que la tierra misma me tragara. La miré intentando no quebrarme, pero los ojos no mienten. Y los míos, esa mañana, eran el reflejo de un hombre que acababa de descubrir que la vida podía ser más cruel de lo que imaginaba. Nada, mentí. Solo un nombre que escuché hace mucho. Pero mi mente ya no me obedecía. Cada gesto de ella, cada palabra, cada mirada, se mezclaban con los recuerdos de Ariadna, de aquella última noche, de su risa rota y sus lágrimas. Nuestra hija no debe saber lo que hicimos. El universo parecía burlarse de mí. El amor que había empezado a sentir por Lía, ese amor imposible, prohibido, desesperado, ahora se teñía de algo mucho más oscuro. La posibilidad del pecado más devastador. Esa tarde no comí, no hablé, no salí de mi estudio, y cuando la noche cayó sobre la hacienda, fui hasta su habitación. Necesitaba saber la verdad, aunque me destruyera. Ella estaba frente al espejo, trenzando su cabello. Su reflejo me miró antes que ella. ¿Pasa algo?, preguntó, notando la tensión en mi rostro. Me acerqué lentamente, sin palabras. El perfume de su piel me envolvió. Su cercanía era tortura y salvación. «Lía, necesito que me digas algo», susurré. «Lo que quiera, señor Elías». Su voz tembló al decir mi nombre, y yo supe que el abismo ya estaba abierto entre nosotros. «¿Tu madre dejó algo contigo? ¿Alguna carta, alguna foto?» «Solo esto», dijo, sacando de un pequeño cofre una medalla de plata. «Tiene grabadas las iniciales AN». La tomé entre mis dedos. Las mismas iniciales que había visto en las cartas de mi esposa, Ariadna Navarro. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Sentí vértigo, frío, horror, culpa y un amor imposible que seguía latiendo, necio, maldito. Ella me miró confundida. «¿Por qué tiembla?» «Porque quizás tú y yo...» No pude terminar. Pero en ese instante, antes de que el silencio nos devorara, una ráfaga de viento rompió la ventana. El fuego de las velas se apagó y el cuarto quedó sumido en penumbra. Era como si el destino mismo nos hubiera mandado callar. Esa noche no dormí. Caminé por la casa hasta el amanecer, sintiendo las paredes susurrar los nombres que había querido olvidar. Sabía que al amanecer nada volvería a ser igual. Ni ella, ni yo, ni el amor que intentábamos esconder bajo los escombros de lo imposible. Porque hay verdades que no matan con ruido, sino con el eco interminable de su silencio.
Esa noche, el viento soplaba con una violencia extraña, como si quisiera arrancar los secretos que dormían entre los muros de la hacienda. Lo encendí las luces. Caminaba de un lado a otro con la carta de Ariadna aún entre mis manos. Cada palabra suya me perseguía como un eco sagrado. Nuestra hija no debe saber lo que hicimos. El miedo y el deseo se trenzaban dentro de mí como serpientes. Lía dormía, o eso quería creer, mientras yo me consumía en la duda más cruel. ¿Era posible que la mujer que había devuelto la vida a mi alma fuera mi propia sangre? ¿O acaso el destino jugaba conmigo una vez más, disfrazando redención de castigo? No dormí. Cuando el reloj marcó las 3, bajé al jardín buscando aire. El cielo estaba negro, el aroma de las flores mojadas mezclado con la humedad de la tierra. Y allí estaba ella, descalza, envuelta en una bata blanca, los pies hundidos en el pasto. La luna la iluminaba como si hubiera nacido de la niebla. Su cabello caía suelto sobre los hombros, y por un instante tuve la absurda impresión de ver a Ariadna joven, de pie frente a mí. ¿Qué haces aquí, Lía?, pregunté, apenas respirando. No podía dormir, dijo con voz baja. Sentí que algo malo pasaba. Nos quedamos mirándonos, sin tiempo, sin lógica. El aire entre nosotros se volvió espeso, cargado de preguntas que ninguno se atrevía a pronunciar. ¿Por qué me mira así?, susurró. Porque no sé si viniste a salvarme o a condenarme, respondí. Ella dio un paso hacia mí. Podía ver cómo el temblor de sus manos luchaba contra el impulso de tocarme. Yo no vine a hacerle daño, Elías, dijo. Pero hay algo que siento, algo que no entiendo. Cuando estoy cerca de usted, mi cuerpo tiembla, pero no de miedo. Es como si lo recordara de antes, como si mi alma ya lo conociera. Esas palabras fueron el filo final que cortó toda resistencia. La tomé por los brazos, con una fuerza que ni yo sabía que tenía. No digas eso, murmuré desesperado. No sabes lo que estás diciendo. Sí lo sé, insistió. Lo siento, y no quiero fingir que no lo siento. Su mirada me quemaba. Quise apartarme, pero su respiración me envolvía. El perfume de jazmín en su piel, la luna sobre su rostro, el temblor de sus labios. Todo era una oración prohibida. Lía, esto no puede ser, dije con voz quebrada. Hay cosas que no deben tocarse. Entonces, ¿por qué tiembla cuando estoy cerca?, preguntó. No supe responder. Me quedé mirándola, el corazón convertido en un tambor de guerra. Y fue ella quien dio el paso que yo no me atreví a dar. Su mano tocó mi rostro. Un toque leve, apenas un roce, pero suficiente para destruir todo lo que quedaba de mi razón. Entonces ocurrió. El beso, lento, tembloroso, cargado de culpa y de hambre contenida. No hubo testigos, solo el viento, las hojas y el crujido de la tierra bajo nuestros pies. Y sin embargo, sentí que el universo entero nos observaba, juzgando en silencio. La abracé. Su cuerpo encajó contra el mío, como si hubiera estado esperándome desde otra vida. El calor de su piel me recorrió los años de hielo. Sentí que todo lo que había estado muerto dentro de mí despertaba. El dolor, la esperanza, la necesidad de ser perdonado. Ella me miró después, con lágrimas brillando como perlas en los ojos. ¿Por qué se siente tan mal algo que parece tan verdadero?, preguntó. No supe qué decir. Solo la acerqué otra vez, desesperado por no perderla, aun sabiendo que quizás estaba perdiéndolo todo. Pero entre beso y suspiro, el destino siempre encuentra su forma de hablar. Un ruido seco, un golpe de puerta, una ráfaga de aire helado. Y luego el silencio. ¿Escuchó eso?, dijo ella, asustada. Asentí. El sonido venía del desván. Subimos juntos, guiados por el resplandor pálido de una lámpara. El polvo bailaba en el aire como cenizas. Y allí, sobre una vieja mesa de roble, había algo nuevo. Un retrato envuelto en un pañuelo blanco. Lo abrí con las manos temblorosas. Era una fotografía en sepia. Ariadna, sosteniendo a una bebé en brazos. Y al reverso, una dedicatoria casi borrada. Para Elías, nuestra pequeña Lía. El mundo se detuvo. No hubo aire, ni suelo, ni voz. Solo el eco de un amor condenado desde antes de nacer. Lía retrocedió pálida. No puede ser. La abracé por reflejo, pero ella se apartó.
«Dígame que no es verdad», gritó. «Dígamelo». No pude, y en ese silencio ella comprendió. Salió corriendo, descalza, bajo la lluvia. La seguí, llamándola entre truenos, con el corazón hecho pedazos. Pero la tormenta era más fuerte. Y por primera vez en mi vida entendí lo que era amar a alguien tan profundamente, que incluso el pecado se volvía una forma de rezar. La noche que Lía huyó, el cielo parecía romperse en 1000 fragmentos. El trueno rugía tan fuerte que cada golpe me hacía recordar su voz, gritando mi nombre entre lágrimas. Intenté alcanzarla, pero el barro, la oscuridad y la culpa me pesaban más que el cuerpo. Corrí hasta la entrada de la hacienda empapado, con los ojos ardiendo por la mezcla de lluvia y desesperación. Solo encontré sus huellas descalzas, hundidas en el fango del camino, pequeñas, frágiles, temblorosas, como las de una niña huyendo de un monstruo. Y tal vez, en ese momento, eso era lo que yo era. El monstruo que la vida había moldeado con amor, culpa y deseo. Me quedé de pie bajo el aguacero, gritando su nombre hacia la nada. «Lía, Lía, por favor, no te vayas así». Pero el viento se llevó mis palabras, y lo único que me devolvió fue el eco de mi propio arrepentimiento. Regresé a la casa en silencio. Cada rincón olía a ella. El perfume de jazmín, las flores que cuidaba, el lienzo aún húmedo en el caballete. Su última pintura era la hacienda ardiendo bajo una lluvia dorada. En el centro 2 figuras, una que huía y otra que caía de rodillas. Caí frente a esa pintura derrotado. Me cubrí el rostro con las manos y lloré. Lloré como no había llorado ni cuando enterré a Ariadna, porque aquel dolor era diferente. No era la pérdida de una mujer, sino la de una posibilidad de redención. Durante 3 días no supe de ella. El mayordomo la había visto bajar hacia el pueblo, llevando solo una pequeña maleta y la medalla de plata colgando del cuello. Nada más. Yo tampoco podía quedarme quieto. Así que conduje hasta San Miguel, el pequeño pueblo al pie de la sierra. Busqué en las pensiones, en los cafés, en la vieja estación de autobuses. Nadie había visto a una joven de cabello oscuro, con los ojos llenos de lluvia. Nadie, salvo una anciana que vendía flores frente a la iglesia. «Sí, la vi», dijo con voz ronca. Compró un ramo de lirios blancos y pidió encender una vela por alguien que amaba y no podía amar. Sentí que el corazón se me partía. Lía seguía ahí, en algún lugar, dolida, pero viva. Esa noche dormí en el coche, frente a la iglesia, con la carta de Ariadna en el bolsillo. Leí una y otra vez esas palabras malditas, buscando algo que pudiera explicarlo todo. Y entonces lo encontré. Una postdata casi borrada por la humedad. «Si algún día ella vuelve a ti, no la alejes. No fue tu culpa ni la mía. Las mentiras que nos separaron nacieron de otros labios, no de los nuestros». El corazón me dio un vuelco. ¿Podía ser que todo lo que había creído fuera una mentira? ¿Y si Lía no era mi hija, sino el último capricho cruel de un pasado distorsionado por la culpa y la locura de Ariadna? No podía seguir viviendo con esa duda. Así que busqué los registros antiguos de la clínica, donde Ariadna había sido internada unos meses antes de morir. El médico que la atendió, ya jubilado, me recibió en su casa de campo. Sus ojos eran cansados, pero aún conservaban ese brillo de quien ha guardado demasiados secretos. «Sí, la recuerdo», dijo mientras revisaba un viejo cuaderno de notas. «Ariadna Navarro. Tenía episodios severos de delirio posparto, aunque...» Se detuvo, bajando la voz. «Nunca estuvo embarazada». «¿Qué dijo?», pregunté, sintiendo cómo la sangre me abandonaba. «Lo que oyó, señor Navarro. Su esposa jamás estuvo encinta. Todo lo que decía sobre una hija era producto de su mente rota». El silencio que siguió fue devastador. Era como si una parte del universo se hubiera derrumbado dentro de mí. Ariadna nunca había sido madre. Ya no podía ser mi hija. Y de pronto, todo el horror, toda la culpa, se transformó en algo igual de poderoso pero distinto. Alivio y un amor imposible de contener. Conduje de regreso al amanecer, con el corazón latiendo con una mezcla de fe y desesperación. El paisaje parecía distinto, más vivo,
como si incluso la montaña supiera que la verdad finalmente se había revelado. Al llegar al pueblo, la encontré. Estaba frente a la pequeña capilla, de rodillas, con el rostro oculto entre las manos. Su bata blanca estaba empapada, el cabello pegado al rostro. Pero aún así, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto. Me acerqué despacio, con el alma temblando. Ella me escuchó, pero no se movió. ¿Por qué vino?, preguntó con voz cansada. Porque no podía dejar que el miedo decidiera por mí, respondí. Se levantó lentamente y me miró. Sus ojos, rojos de tanto llorar, reflejaban una tristeza tan pura que me dolió en el pecho. No puede amarme, Elías, dijo. Todo lo que sentimos es un error. No, dije acercándome. El error fue creer que lo nuestro era una maldición. Le conté todo. La carta, el médico, la verdad que había dormido años entre sombras. Ella me escuchó sin moverse, con el rostro empapado en lágrimas y lluvia. Cuando terminé, guardó silencio largo rato. Y entonces, con un hilo de voz, murmuró, «¿Entonces no soy su hija?». Negué con la cabeza y las lágrimas finalmente me vencieron. «No, Lía, no lo eres». Por un instante, ambos nos quedamos quietos. El mundo desapareció. Y en medio de ese silencio infinito, ella dio un paso hacia mí, con los labios temblando. «Entonces, ¿qué soy para usted?». La respuesta me salió sin pensar, como si el alma hablara antes que el cuerpo. Mi castigo y mi salvación. Ella cerró los ojos. Y cuando los abrió, el fuego del deseo, del amor, del perdón, volvió a arder entre nosotros. Nos abrazamos bajo la lluvia, como dos náufragos que por fin entendían que habían estado flotando en el mismo mar. Esa noche no regresamos a la hacienda. Nos quedamos en una pequeña posada del pueblo donde nadie nos conocía. No hicimos el amor aún, pero dormimos juntos, abrazados, como dos almas que por fin habían dejado de huir de sí mismas. Y en la quietud de ese amanecer, mientras el sol se filtraba por la ventana, supe que algo nuevo había nacido entre nosotros. No el amor prohibido de antes, sino el amor verdadero, aquel que sobrevive incluso después del infierno. Volver a la hacienda fue como entrar en una memoria que dolía y sanaba al mismo tiempo. El camino estaba cubierto de hojas, la bruma se deslizaba entre los pinos y el sol naciente rompía tímidamente la niebla con hilos dorados. A lo lejos, la vieja casa se alzaba imponente, pero ya no parecía el mismo lugar donde nació la culpa. Ahora era otra cosa, una herida abierta esperando ser curada. Lía iba a mi lado en silencio. Sus manos descansaban sobre su falda, temblando apenas, pero sus ojos tenían una calma que antes no conocía. Durante el trayecto no hablamos mucho. Las palabras hubieran sido torpes frente a todo lo que habíamos vivido. Solo el sonido del motor, el canto de los pájaros y de vez en cuando el roce de sus dedos contra los míos. Cuando cruzamos los portones, una sensación de paz extraña me invadió. Las paredes parecían más claras, los cristales reflejaban el cielo y el aire tenía el olor limpio de las primeras lluvias. Era como si la casa también hubiera estado esperándonos, cansada del silencio, dispuesta a perdonar. Entramos juntos. El eco de nuestros pasos resonó en el vestíbulo vacío, pero ya no sonaba a soledad. Lía recorrió el lugar con una mezcla de asombro y melancolía. «Parece otra casa», susurró. «Lo es», respondí. «Ahora está viva otra vez». Subimos al salón principal. La pintura que ella había dejado, aquella del incendio y las dos figuras, seguía allí, pero el color había cambiado con el tiempo. El rojo del fuego se había apagado un poco, y la lluvia dorada parecía ahora una luz de esperanza. «Déjala así», le dije cuando intentó bajarla. «¿Por qué?». «Porque es lo que fuimos, y lo que sobrevivió de nosotros merece quedarse». Los días siguientes transcurrieron lentos, casi sagrados. Ella comenzó a limpiar los cuartos cerrados, a ventilar los espacios que llevaban años en penumbra. El aroma de lavanda y pan recién hecho reemplazó el polvo del pasado. Yo la observaba desde mi escritorio con una serenidad que nunca imaginé volver a sentir. Cada movimiento suyo, cada gesto, era un recordatorio silencioso de que la vida podía recomenzar incluso entre ruinas.
Una tarde, mientras ella plantaba nuevas flores en el jardín, me acerqué. El cielo tenía ese color azul profundo que solo aparece después de la tormenta. ¿Qué siembra?, pregunté. Lirios blancos, dijo con una sonrisa suave, para recordar que incluso lo más frágil puede renacer. Me arrodillé junto a ella y comenzamos a cavar juntos. La tierra estaba húmeda, tibia, viva. En ese acto simple sentí algo que no había sentido en años: pertenencia. No al lugar, sino a ella. Al caer la noche cenamos en la terraza. La luz de las velas iluminaba sus mejillas y el sonido del viento rozando las cortinas llenaba el aire con una música tranquila. Por un instante todo fue silencio y la miré como quien mira un milagro. «Lía», dije finalmente rompiendo el aire, «quiero que te quedes aquí». Ella alzó los ojos, sorprendida. «¿Como antes?». Negué. «No, no como antes, no como mi sombra, sino como mi vida». Sus labios temblaron, y antes de responder se levantó y caminó hacia el piano, ese mismo que llevaba años callado. Abrió la tapa, pasó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Una melodía lenta, dulce, melancólica. Una canción que yo no conocía, pero que de algún modo hablaba de nosotros, de la culpa que se hizo amor, del dolor que aprendió a respirar, de la oscuridad que finalmente se rindió ante la luz. Cuando terminó, se acercó a mí. «Elías», susurró, «yo también quiero quedarme, pero no como su redención, sino como su verdad». Entonces la abracé. Fue un abrazo distinto al de aquella noche. Ya no había miedo ni pecado, solo un calor que nacía limpio. Dormimos juntos esa noche por primera vez sin lágrimas. El fuego crepitaba en la chimenea y el aire olía a madera y jazmín. Su piel era tibia y su respiración me arrulló hasta quedarme dormido. Por la mañana, el sol entró por la ventana como una bendición. Ella despertó antes que yo y cuando abrí los ojos, la vi observándome en silencio con una sonrisa serena. «¿Qué miras?», pregunté. «El rostro de un hombre que aprendió a perdonarse», respondió. Y en ese instante supe que, por fin, el pasado había soltado nuestras manos. Los días se hicieron semanas y la casa volvió a tener vida. Los empleados regresaron, los caballos corrían libres por los prados y el sonido del piano se convirtió en el nuevo corazón de la hacienda. Cada mañana, Lía salía al jardín a cuidar los lirios y cada tarde yo me unía a ella para verlos florecer. A veces, cuando el sol caía y el cielo se teñía de naranja, la tomaba de la mano y caminábamos descalzos por la hierba húmeda. No hablábamos mucho, no hacía falta. El silencio entre nosotros ya no era una prisión, sino una promesa. Y así, entre el perfume de las flores y el sonido de los grillos, comprendí que el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso, solo valentía para permanecer. Pasaron los meses como hojas flotando en el río del tiempo. La hacienda se llenó otra vez de voces, de risas, de vida. Los días de sombra quedaron atrás y el aire, antes pesado, ahora olía a pan, a jazmín y a madera recién pulida. El sol se filtraba por los ventanales como si la casa entera estuviera aprendiendo a respirar. Lía y yo habíamos encontrado una rutina que parecía tejida por el destino. Por las mañanas, ella tocaba el piano mientras yo leía en el estudio, y su música se deslizaba por los pasillos como un perfume invisible. Por las tardes salíamos al campo. Ella recogía flores, yo tomaba notas en un cuaderno que no sabía si era un diario o una confesión. Y al caer la noche, hablábamos junto al fuego. A veces de cosas simples, de las estrellas, del clima, de los libros, y otras del silencio. Porque había un tipo de silencio entre nosotros que no pesaba. Era paz, no vacío. Pero la vida, incluso cuando parece perfecta, siempre guarda un último examen. El amor, para volverse eterno, necesita enfrentarse a la herida que lo creó. Una tarde, mientras revisaba unos antiguos documentos en la biblioteca, encontré algo que me heló la sangre. Un contrato firmado por mi padre, fechado décadas atrás. Decía que una mujer llamada Amalia Montes había sido adoptada siendo niña por una familia cercana a los Navarro, por orden directa de mi padre,
Era imposible no hacer la conexión. Lía llevaba el apellido Montes por esa misma mujer, y aunque ya no existía duda de que no era mi hija, algo dentro de mí tembló. Nuestras historias estaban entrelazadas desde antes de nacer. Esa noche le conté todo. Ella escuchó en silencio, con las manos entrelazadas, los ojos brillando a la luz del fuego. Cuando terminé, no habló de inmediato. Solo se acercó, tomó mi rostro entre sus manos y dijo con voz temblorosa: «Tal vez el destino nos unió desde antes, Elías, no para destruirnos, sino para reparar lo que otros rompieron». Sus palabras me atravesaron, porque era verdad. Ella había llegado a mi vida como un espejo, como una respuesta, como la luz que al fin daba sentido a todos mis errores. Esa noche, después de tantos silencios, de tanto miedo, nos dejamos llevar por lo que sentíamos. No fue pasión desbordada, fue algo más profundo, una entrega limpia, serena, donde cada caricia parecía una oración. Sus dedos recorrían mi piel con ternura, no con deseo, y en su mirada no había pecado, solo perdón. Amarla era como regresar a casa después de un largo exilio. Al amanecer, el sol entró dorado por la ventana, y por primera vez en años sentí que pertenecía a la vida. Ella dormía a mi lado, con una sonrisa apenas dibujada. Me quedé observándola largo rato, con el corazón lleno de gratitud y miedo a partes iguales. Porque sabía que el amor verdadero no se mide en promesas, sino en el coraje de sostenerlo cuando el pasado vuelve a tocar la puerta. Y ese momento llegó. Una semana después, apareció en la hacienda Ricardo Navarro, mi hermano menor, a quien no veía desde la muerte de Ariadna. Llegó con el mismo porte arrogante de siempre, pero con la mirada cargada de curiosidad. «Así que es cierto», dijo apenas al verme. La muchacha volvió. Su tono era veneno. «Cuida tus palabras, Ricardo». «¿Por qué? Te avergüenzas. El pueblo habla. Dicen que vives con ella como si fuera tu esposa». El golpe fue directo. Yo respiré hondo, conteniendo la furia. Lía apareció en ese momento, vestida de blanco, con una serenidad que desarmó incluso su malicia. «No vine a reemplazar a nadie», dijo con firmeza. «Vine a cuidar lo que ustedes destruyeron con su odio». Ricardo sonrió, cínico. «Entonces cuídalo bien, muchacha, porque los Navarro siempre pagan caro por amar donde no deben». Sus palabras quedaron flotando como una maldición, pero esa noche, mientras lo veía marcharse entre la oscuridad, comprendí algo. Ya no tenía miedo. El amor que sentía por Lía no necesitaba justificarse ante nadie. Había nacido del dolor, sí, pero había florecido con pureza, y eso bastaba para desafiar cualquier sombra. A los pocos días, la hacienda se llenó de música. Lía organizó una pequeña cena con los trabajadores, con los vecinos del pueblo, con todos aquellos que alguna vez habían temido cruzar sus puertas. La casa, que antes había sido símbolo de soledad, ahora era un refugio. Entre risas y canciones, la vi bailar bajo las luces cálidas del patio, con los pies descalzos y los ojos cerrados, como si el mundo entero fuera suyo. Y entonces lo supe. Ella no solo me había salvado también a la casa, al apellido, a la historia entera. Esa noche, antes de dormir, me susurró al oído: «Elías, ¿te das cuenta? Ya no hay culpa, solo vida». Y sí, por primera vez, la vida no dolía, solo respiraba. El amanecer de aquel día tenía algo distinto. El aire olía a tierra recién mojada y el cielo, aún gris, anunciaba tormenta. Lía dormía a mi lado, envuelta entre las sábanas, con la serenidad de quien finalmente había hecho las paces con el destino. La observé en silencio. Su respiración pausada, la curva suave de su cuello, el cabello cayendo como un río oscuro sobre la almohada. Cada detalle me recordaba que el amor, cuando es verdadero, no grita, susurra. Me levanté despacio y bajé al estudio. Necesitaba escribirle algo, una carta. No porque temiera perderla, sino porque sentía que debía dejar constancia de lo que había aprendido con ella. Que incluso los corazones más rotos pueden volver a latir cuando alguien los mira sin juicio. Pero el sonido de unos cascos a lo lejos interrumpió mi calma.
Me asomé por la ventana y vi llegar un carruaje polvoriento. Alguien bajó de él con paso firme, cubierto por una capa oscura. Y cuando se quitó el sombrero, la sangre se me heló. Ricardo había vuelto. Entró sin anunciarse, con esa sonrisa fría que siempre escondía veneno. «Vaya», dijo mirando alrededor, «todo parece diferente, como si aquí hubiera vuelto la vida». «¿Qué quieres, Ricardo?», pregunté con el tono cansado de quien ya no teme. «Lo que siempre me perteneció», respondió, y sacó de su bolsillo un sobre sellado. «El testamento de nuestro padre». Tomé el documento, lo leí con calma. Mi padre había dividido las propiedades, pero la hacienda, la casa que era mi alma, estaba bajo disputa. Ricardo afirmaba que me la había cedido de forma irregular y ahora reclamaba su parte. «Esto no es por la tierra, ¿verdad?», le dije. «No», su sonrisa se torció, «es por ella». Sentí un nudo en el estómago. «No te atrevas». «Ya es tarde, hermano. El pueblo murmura y la iglesia también. Navarro y su sirvienta dicen. Un amor enfermo nacido del pecado. ¿Crees que la gente olvidará?». No respondí, porque la verdad era que lo que decía dolía, pero no me avergonzaba. Mi culpa había muerto con el pasado. Solo quedaba el amor. Lía bajó en ese instante, con el cabello suelto y los pies descalzos, sin saber lo que ocurría. Cuando vio a Ricardo se detuvo. Sus ojos se encontraron. Y en ese silencio comprendí que él no venía solo a destruirme. Venía por ella. «Así que tú eres la causa de la caída de mi hermano», dijo con desprecio. «La niña que convirtió la vergüenza en bandera. No hables así», le advertí. «Y si la verdad me da la razón», replicó con una sonrisa venenosa. «¿Sabes quién es en realidad?». Lía me miró confundida. «¿Qué está diciendo?». Ricardo se acercó y con voz baja, casi como un veneno dulce, dijo: «Tu madre, Amalia, trabajó para los Navarro, pero también fue amante de nuestro padre. ¿Lo sabías?». El mundo se detuvo. La frase quedó suspendida en el aire, como un trueno que nunca termina de caer. Lía palideció y su respiración se volvió un hilo. «Eso no puede ser», susurró. Yo di un paso adelante. «¡Basta, Ricardo!», grité, pero ya era tarde. La herida estaba abierta. Lía retrocedió temblando. «No, no puede ser cierto». «Lía, mírame», le pedí tomándola de las manos. «No escuches sus mentiras». Pero ella se soltó. «¿Y si no son mentiras, Elías? ¿Y si siempre estuvimos destinados a repetir el mismo error?». Su voz se quebró y antes de que pudiera detenerla, salió corriendo bajo la lluvia. Otra vez la lluvia, siempre ella, marcando los giros de nuestro destino. La seguí hasta el jardín, donde los lirios blancos temblaban bajo el agua. Ella se arrodilló frente a ellos, con las manos en el barro, llorando. «Todo esto fue un error», decía. «Creí que el amor podía limpiar lo imposible, pero el pasado siempre vuelve». «No», susurré acercándome. «El pasado no tiene poder si decidimos mirarlo de frente». Me arrodillé junto a ella. La tomé del rostro, empapado de lágrimas y lluvia. «Escúchame, Elía, tal vez nuestras historias se cruzaron por tragedia, pero lo que sentimos no nació del pecado, nació del perdón. Y si el mundo quiere condenarnos, que lo haga. Yo no viviré un solo día sin ti». Ella me miró largo rato, los ojos llenos de tormenta y ternura. Y entonces, entre sollozos, murmuró: «¿Y si el amor también cansa, Elías? ¿Y si no basta?». Le respondí con la verdad más simple que tenía: «El amor no basta, Lía. El amor sostiene. Y eso ya es suficiente». Nos abrazamos bajo la lluvia, sin importar testigos, sin miedo al juicio. El cielo rugía, los relámpagos dibujaban el horizonte, y cada trueno parecía el latido de un corazón que se negaba a rendirse. Ricardo observaba desde lejos, impotente, derrotado. Y yo supe que, aunque el mundo nos señalara, nada ni nadie podría borrar lo que habíamos construido. Porque el amor verdadero no se mide por su pureza, sino por su resistencia. Esa noche, mientras Lía dormía con la cabeza sobre mi pecho, hice una promesa silenciosa: protegerla, aunque el precio fuera mi nombre, mi fortuna o mi vida. Y al cerrar los ojos, sentí que la tormenta afuera se desvanecía poco a poco, como si, por fin, el cielo nos hubiera perdonado. El amanecer
Llegó silencioso, como si incluso el viento temiera interrumpir la calma que seguía a la tormenta. La hacienda amaneció cubierta por un velo de niebla dorada. Todo olía a tierra limpia, a perdón a principio. En el horizonte, el sol rompía entre las nubes, y el primer rayo de luz entró por la ventana, posándose sobre el rostro dormido de Lía. La observé en silencio, sintiendo una paz que no conocía. Había lágrimas secas en sus mejillas, pero su expresión era tranquila, como si, al fin, el alma hubiera decidido dejar de pelear con el destino. Me acerqué despacio, besé su frente y le susurré lo que el corazón llevaba meses queriendo decirle. «Ya no hay pasado, Lía, solo nosotros». Ella abrió los ojos y sonrió con una dulzura que me desarmó. «Soñé con la lluvia», murmuró, pero esta vez no dolía, era tibia, como si el cielo nos bendijera. «Tal vez sí lo hace», respondí acariciando su cabello. «Tal vez por fin el cielo entiende lo que hicimos». Bajamos juntos al jardín. Los lirios blancos empapados de rocío parecían más vivos que nunca. Ella se arrodilló y pasó la mano por los pétalos. «Mira», dijo con una sonrisa leve, «florecieron todos». «Como tú», respondí, y ella bajó la mirada sonrojada. Pasamos ese día en silencio, arreglando pequeñas cosas de la casa, riendo de lo simple, disfrutando del sonido de los pájaros. Por primera vez, todo parecía estar en su lugar. La culpa se había ido, el miedo había perdido su voz, y solo quedaba el amor. Ese amor paciente, maduro, profundo, nacido del dolor y convertido en fe. Esa tarde, el sacerdote del pueblo, el padre Mateo, llegó a la hacienda. No por Ricardo ni por el chisme del pueblo, sino por voluntad propia. Había escuchado las historias, las verdades torcidas, las habladurías, y quería ver con sus propios ojos si lo que decían de nosotros era pecado o milagro. Nos recibió con amabilidad. Lía le ofreció té, y él observó la casa en silencio, con una expresión que no supe leer. Finalmente habló. «He caminado mucho y he visto muchas cosas», dijo con voz pausada, «pero pocas veces he sentido tanta paz como aquí». Guardó silencio un momento y luego añadió: «Cuando el amor nace del perdón, Dios no lo condena, lo bendice». Lía bajó la cabeza emocionada. Yo sentí un nudo en la garganta. El sacerdote sonrió, nos dio su bendición y se marchó sin pedir explicación alguna. A veces la fe se reconoce en los ojos, no en las palabras. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Lía se acercó a mí con una expresión luminosa. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. Negué con la cabeza. «El día en que llegué aquí, bajo la lluvia». «Entonces hoy vuelve a empezar todo». Ella tomó mi mano y me llevó al centro del jardín. El aire era suave y las luciérnagas danzaban alrededor como pequeñas promesas de eternidad. «No quiero que me prometas nada, Elías», susurró. «Solo que cuando todo esto acabe, me recuerdes con ternura». «No pienso recordarte», le dije tomándola del rostro. «¿No?» «No, porque no planeo vivir sin ti». Y la besé. Un beso largo, lento, lleno de vida. No había culpa, ni duda, ni miedo. Solo amor. Ese que uno reconoce porque no quema, sino que cura. Los días se hicieron años, y los años se volvieron historia. El rumor del pueblo se desvaneció con el tiempo, y la hacienda Navarro se transformó en un refugio de paz. Lía enseñaba música a los niños del lugar. Su risa se escuchaba desde la colina. Yo escribía en las tardes un libro que llevaba su nombre, El susurro del invierno. Nuestra historia contada no como un escándalo, sino como un testimonio de que el amor, cuando es verdadero, puede redimir incluso a los más rotos. Un día, muchos años después, la encontré en el jardín, ya con el cabello plateado, mirando el atardecer. Me senté a su lado, y ella me tomó la mano con la misma suavidad de siempre. «¿Recuerdas la primera vez que me viste?», preguntó. «Sí», respondí sonriendo. «Bajo la lluvia. Pensé que eras una aparición». «Y tú eras un hombre sin alma», dijo riendo. «Y tú me la devolviste». El sol se escondía entre las montañas, pintando el cielo de naranja y violeta. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, y el tiempo pareció detenerse. «Elías», susurró, «si algún día ya no estoy,
Prométeme que seguirás cuidando los lirios. No tengo que prometerlo, le dije. Ellos son parte de ti. Nos quedamos así hasta que la noche nos envolvió. Y comprendí que el amor no se mide en años, sino en la eternidad que deja en el alma de quien lo vive. Cuando el invierno llegó, ella partió una mañana sin dolor, con una sonrisa tranquila. La enterré bajo los lirios blancos, donde la lluvia siempre canta. Y cada amanecer, cuando el sol toca su tumba, el perfume de jazmín llena el aire, como si aún respirara conmigo. Yo sigo aquí viejo, con el libro en las manos y el corazón en paz. A veces cierro los ojos y la escucho reír, y entonces sé que no se fue. Solo cambió de lugar, porque el amor que nace del perdón no muere, se vuelve luz, y esa luz nunca se apaga. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar.